darle inicio a esta conferencia. Vamos a tener con nosotros a la doctora Aura Catalina Porras, que es abogada egresada de la Universidad Libre, especializada en Derecho Público y en Gestión de Ciudad y Territorio de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia profesional de 10 años y desde hace 3 años lidera el grupo de gestión cambio climático IRIGER. Y vamos a estar también con el doctor John Alejandro Contreras Torres, abogado de la Universidad Libre, especializado en Derecho Administrativo y candidato a magíster en Gobierno Local de la Universidad Politécnica de Madrid, España, con experiencia de más de 20 años. Bueno, no sé, doctor Alan, cuéntenos si tiene algunas palabras mientras va llegando usted a su casa para que ellos nos puedan saludar. Bueno, no, como les decía, entonces, primero saludar a todos los notarios y colaboradores que ya están conectados en este momento para esta importante conferencia del día de hoy. Recordarles que la conferencia está a cargo de funcionarios que trabajan para la IRIGER, que es la entidad, y ya nos lo van a explicar con mucho más detalle, se encarga de la adquisición de predios, aunque la doctora Aura me explicaba que también en algunos casos finalmente les toca recurrir a la expropiación por vía administrativa para poder sacar o desocupar predios que por su riesgo, pues por su condición, representan un riesgo para las personas que habitan allí. Entonces, todos estos procesos de adquisición se llevan evidentemente a notarías que se asignan por reparto y ahí es donde nosotros nos vemos involucrados y participamos de este proceso. Pero yo quiero que sean entonces las doctoras Aure y la doctora Ligia quienes hagan la presentación y dándole la bienvenida, pues los dejamos en este escenario para que por favor nos cuenten y al final abriremos un espacio de preguntas para quienes quieran profundizar en algún tema. Entonces, de nuevo, bienvenidas doctora Aura y doctora Ligia. Este espacio es de ustedes. Y yo antes de dar inicio quiero saludar a la doctora Ligia, que no la hemos saludado, la doctora Ligia Constanza Cañón, que es la coordinadora de reasentamientos de la entidad. Muy buenas tardes, doctora Ligia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. De veras, desde el IRIGER estamos gustosos y muy felices de que ustedes nos hayan brindado este espacio de diálogo y de poder comprender un poquito las dinámicas de la ciudad, en especial de Bogotá, con todas sus complejidades. Y obviamente, pues nosotros no podemos hacer muchas cosas sin el trabajo conjunto con ustedes. Muchas gracias. Un placer tenerlos acá. No sé quién va a empezar la conferencia de parte de ustedes. Listo, pues yo creo que en el orden como de la presentación, le damos la palabra a la doctora Ligia Cañón, que lleva pues muchísimos años liderando todo el proceso. Retomando lo que decía el doctor hace un momento, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos es la entidad en el distrito encargada de coordinar el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Nosotros somos una entidad exclusiva en la ciudad de Bogotá y casi que en el mundo, porque en el mundo no existe una entidad que se dedique exclusivamente para tratar el tema de gestión de riesgos. Esta entidad tiene pues un marco de actuación desde lo distrital, pero a nivel nacional, y como sé que están conectados notarios de diferentes partes del país, también se encuentran los consejos departamentales de gestión de riesgos, que eso se desprende de la Política Nacional de Gestión de Riesgos, la 1523 del año 2013, que establece como tres subprocesos de gestión de riesgos, que tienen que ver con el análisis de riesgos, la reducción de riesgos y la atención de emergencias como tal. Este tema que nosotros vamos a abordar, que desde el IRIGER lo manejamos a través de los procesos de adquisición predial, se llama reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable, que a través de la ley nacional pues está ubicada dentro del subproceso de reducción del riesgo como una medida correctiva para mitigar los riesgos antes de que ocurran.
La mitigación se traduce en reducir, ¿sí? Son medidas, acciones preventivas para que los riesgos no se materialicen y no lleguemos a desastres naturales. Eso es como un contexto, pues aprovechando que el doctor nos estaba dando como la entrada. Entonces, en ese marco, IDIGER tiene un marco de actuación que es el decreto distrital 173, que es el que le dice qué debe hacer, cuáles son sus funciones. Tenemos muchas funciones porque como somos la entidad coordinadora del sistema distrital, pues somos una entidad que da línea a las demás entidades del distrito, que en el sistema distrital estamos todos. Está lo público, está lo privado y está la comunidad en general. O sea, todos somos participables porque todos somos generadores de riesgo como tal. Tenemos varias funciones, pero aquí quisimos rescatar como las que corresponden al proceso que con Catalina vamos a presentar. La primera, somos autoridad técnica distrital en materia de gestión de riesgos, quiere decir que somos la entidad que identifica y define qué zonas de la ciudad están en una condición de riesgo mitigable, o sea que se pueden hacer obras que reduzcan ese riesgo y ya solucionado el problema, y no mitigable, donde cualquier obra que yo haga, pues las características específicas del suelo no me van a permitir soportar una infraestructura. Y es ahí donde entran el programa de reasentamiento. Entonces, a partir de lo que está establecido en la ley novena del 89, creo que Cata me puede corregir, la ley 388 se establece que cada ciudad, cada departamento tiene que mantener actualizado un inventario de zonas de alto riesgo y el registro de familias. En ese marco, el IDIGER identifica qué familias se encuentran en una condición de alto riesgo no mitigable, que deben ser incluidas al programa que tiene el Distrito Capital, que es operado por Caja de la Vivienda Popular y por IDIGER, y que ambas entidades tenemos reasentamiento a través de adquisición predial, o sea, negociamos con un avalúo comercial. Pero el fin último es sacar estas familias de esas zonas de alto riesgo y moverlas a unas zonas seguras. Caja de Vivienda Popular entrega unas viviendas, nosotros no entregamos vivienda, sino negociamos. ¿Para qué? Para proteger la vida de unas familias que están habitando zonas de alto riesgo. Yo tal vez no voy en el orden de la presentación, vengo de una reunión en este momento con los directivos de la Caja de Vivienda Popular y mencionaban que llegó una directiva presidencial que por el fuerte invierno que estamos atravesando a causa del fenómeno de la niña, que ahorita en estos meses de octubre, noviembre y mediados de diciembre está bastante fuerte, pues tenemos todavía familias que están en zonas que no han salido de sus viviendas, entonces se solicita agilizar y sacar esas familias. Pero eso no es tan fácil y ustedes, yo sé que estoy hablando con abogados, yo no soy abogada, yo soy trabajadora social. Uno no puede, sí, digamos que dentro de las acciones de prevención puede entrar a hacer, solicitar evacuaciones, pero eso a largo tiempo es un problema, pues igual, pues si las viviendas llegan a deteriorarse, tendrá que el distrito como tal actuar. Pero entonces tenemos una serie de dificultades en el proceso, que eso hace que una adquisición con este tipo de familias no sea una adquisición normal como la que uno establece entre particulares, que es un proceso que sé que hoy en día es muy rápido, que uno vaya a hacer una escritura y casi que al otro día ya la tiene, sino que esto demanda una serie de procesos mucho más lentos y complejos, y más aún cuando este programa de reasentamiento va dirigido a familias que están ubicadas en zonas lo más lejos de la ciudad, porque estamos hablando que el 90% de las zonas están al sur de la ciudad, estratos 1 y 2. Entonces, eso lo va sobre la mayoría, en gran parte son posesiones, mejoras y pues unas que otras, aunque dijeron ahorita está trabajando fuertemente con propiedades. Entonces me devuelvo un poquito. Aparte de actualizar ese inventario, pues emite los conceptos de riesgo que le correspondan en el marco de los planes de ordenamiento territorial, decretos reglamentarios o a solicitud de la Secretaría Distrital del Hábitat y la Secretaría Distrital de Planeación a través del programa de legalización de barrios y regularización de servicios. Estas entidades mandan un sector y dicen, mire, necesitamos o legalizar o regularizar este servicio, usted y dije, emítame el concepto. Y dije, vaya, se la visita y el audio. Dice y dije, de acuerdo, en ese polígono ustedes pueden legalizar este sector, pero ¿me escuchan? Sí, señora, te escuchamos.
Ok, entonces dice, ustedes pueden legalizar, pero este otro sector o manzanas o franjas no puede legalizarse porque aquí tiene unos graves problemas de estabilidad del suelo y entonces es cuando ingresan al programa de reasentamiento. Los diagnósticos técnicos de riesgo se derivan de situaciones de emergencia. Ahorita llovió muy duro en Chapinero, que yo estaba, entonces puede ser que allá en el barrio del Sucre, allá arriba en Chapinero, hubo un deslizamiento y se afectó estoy haciendo un ejercicio. Entonces llaman al IGER y entonces le hacen una visita y determinan la condición de riesgo en que se encuentra. Eso es básicamente. También somos coordinadores de las estrategias de reasentamiento de familias en alto riesgo, porque aunque no es nuestra misionalidad ejecutar el programa, somos la entidad que es la autoridad distrital en gestión de riesgo y desde ahí se le faculta para que dé unos lineamientos sobre cómo se debe actuar en este tema. Y tenemos la última función, digamos, que es la de coadyuvar en la realización de los trámites para la adquisición predial de las áreas objeto de asentamientos. Nosotros coadyuvamos de manera complementaria los procesos de caja de vivienda popular para sacar estas familias en reasentamiento. Cata, mueve porfa la diapositiva. Bueno, esta diapositiva, pues ya creo que el diálogo lo amplié, que es el concepto técnico, donde se valora la condición de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. A ver, nosotros ya nos volvimos muy técnicos en este tema, entonces no se configura riesgo en un lote vacío, porque no hay ninguna vulnerabilidad, o sea, no hay nada expuesto. Se configura riesgo cuando tengo una casa cerca a un río, ¿sí? O un cuerpo de agua, entonces la amenaza es que ese río se me pueda desbordar, la vulnerabilidad de la exposición que tengo ahí tengo una condición de riesgo. Cuando puedo tener la amenaza, pero no tengo algo expuesto, no tengo vulnerabilidad, no hay riesgo, hay una amenaza. Y la amenaza en la ciudad y en el país está catalogada como amenaza alta, media y baja. De ahí es que todas las ciudades debemos cuidar para que esas zonas de amenazas altas no se desarrollen procesos urbanísticos de origen ilegal que luego se conviertan en una condición de riesgo para las ciudades. Entonces, en estos documentos que se emiten, IDIGER da recomendaciones a las diferentes entidades, ya sea acueducto o alcaldía o las demás, para que se entre a actuar. Y dentro de eso sale la recomendación de ingreso al programa de asentamiento. Continúa, Cata. Yo no sé si yo hablo y me interrumpen con preguntas o al final, porque como este es el día a día de nosotros, pues... No, doctora, muy bien, así está bien. Tenemos definido que al final de la exposición abrimos un espacio para preguntas que nos escriben en los chats y yo se las traslado o la doctora Adriana para que ustedes puedan responderlas. Perfecto. Así está bien, puede continuar. Perfecto, gracias. No sé, entonces, ¿qué es el programa de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable en la ciudad de Bogotá? Pues los procesos de reasentamiento poblacional son una medida comercial de reducción de riesgos que se direcciona a disminuir la vulnerabilidad de los elementos expuestos, que en este momento son las casas, el patrimonio que tienen estas familias ahí. En ese sentido, busca trasladar el grupo de población que es ubicado dentro de una zona, suelo o territorio categorizado como de alto riesgo no mitigable por fenómenos como movimientos en masa, que ya sean caída, desprendimiento de material de roca, deslizamientos, inundaciones, avenidas torrenciales, que aquí en la ciudad de Bogotá ya tenemos antecedentes de avenidas torrenciales, que es cuando se desprende gran cantidad de material y baja a unas velocidades rápidas por un cuerpo de agua llevándose todo, ¿sí? Para con eso proteger la vida de estas familias al retirarlas de esta zona y pasarlas a un lugar seguro, ¿sí? Básicamente va dirigido a eso. Entonces es considerado como una medida de gestión correctiva que su objetivo principal es salvaguardar la vida de la población. Como yo siempre lo he dicho en todos los espacios, el programa de reasentamiento no va dirigido a otorgar vivienda gratis a las familias ni a solucionar el problema de vivienda que tiene la ciudad por el suelo. Este fue destinado exclusivamente para salvaguardar la vida de la población que se encuentra, que fue catalogada en una zona de alto riesgo no mitigable. Como lo mencionaba, en el distrito el tema de reasentamiento se rige por lo establecido por la ley 9 del 89, la ley 388 del 97 y otros decretos reglamentarios que establecen la obligatoriedad de realizar censos
e inventarios de viviendas para determinar la población beneficiaria según los criterios de riesgo y no las condiciones socioeconómicas potenciales beneficiarias del programa. O sea, no nos importa qué tipo de capacidad adquisitiva tiene, sino puede identificar, hay que sacarlo como sea. Entonces, ahí daba un parrafito porque a que el riesgo alto mitigable es el que puede ser controlado a través de la realización de obras de mitigación o reducción de riesgo, ya sea una canaleta, ya sea un muro de contención, ¿sí? Se puede hacer, se puede mitigar. Y el riesgo alto no mitigable son aquellos en sectores en donde por sus características de amenaza, vulnerabilidad, existe una alta probabilidad de que se presenten pérdidas de vidas humanas, bienes e infraestructura, por lo cual los habitantes de los predios se incluyen dentro del programa de asentamientos. Siguiente, Carlos. Como decía, IDIGER es el responsable, eso, no salió esta imagen. Bueno, el IDIGER es el responsable de identificar, de hacer el inventario de familias, de predios con familias en zonas de alto riesgo en el Distrito Capital. Desde el año 97 llevamos haciendo ese ejercicio y eso salió a raíz de una avenida torrencial en el barrio El Quindío, que afectó alrededor de 60 familias. Entonces, desde ahí pues empezaron a hacer esos esfuerzos. Del 97 al 2002 se han identificado 18.264 predios en zonas de alto riesgo no mitigable. Lo que del año 97 a hoy en día, pues hemos avanzado en el distrito con muchos instrumentos para poder sacar estas familias, porque implica una inversión alta en recursos, ¿sí? Para poder, primero, comprar lo que tengan, en la condición que tengan, o propiedad, con escritura pública, o a través de una posesión, pues con los documentos que pasan y que pues hoy en día la ley los incorpora y los apropia como legales. Se hace nosotros desde el tema de adquisición predial, pues hacemos los avales comerciales y sobre eso se establece el valor de negociación, sumado que IDIGER establece unos reconocimientos económicos que están establecidos a través de el acuerdo 01 del 2010 del Consejo de Bogotá, que establecía como unas compensaciones económicas para como aliviar, que les sirvieran de alivio a esas familias que eran afectadas por procesos de reasentamiento. Entonces, el valor de ese avalúo más ese reconocimiento que se le otorga a unas familias por unos factores, pues eso constituye una oferta de cobro. Yo traía esto como para mirar un poco el panorama. Tenemos básicamente son las localidades de la ladera, o sea, todo lo que bordean las montañas. Ahí entraron Engativá, Kennedy y Bosa. Eso fue en el 2011, cuando hubo ese fenómeno grande, un periodo invernal muy fuerte en el país, que todo el país en el 2011 hacia diciembre colapsó y pues Bogotá no pasó, no se salvó y entonces fue cuando hubo una gran inundación en Bosa y Kennedy. Fueron las que entraron. Tenemos en Sumapaz también procesos de reasentamiento en zona rural, tenemos 10 predios. El reasentamiento en zona rural es mucho más complejo porque todo lo que está definido en el distrito es para zona urbana, más no para lo rural. De hecho, un nuevo POT nos está estableciendo que como distrito debemos construir un mecanismo, una estrategia para reasentar a las familias que se encuentran en zona rural. Entonces, el marco normativo que nos rige y enfatizar un poco en que este programa va dirigido a salvaguardar la vida de las familias, a una restitución efectiva de los derechos humanos y que para algunas familias se convierte en una oportunidad para el desarrollo de la vida familiar y comunitaria, también que les permita como una esperanza de vida y mejorar sus condiciones. Vuelvo y digo, nosotros reasentamos gente pobre, muy pobre, de estratos 1 y 2 en la ciudad de Bogotá. Cata, ¿sigue? Este programa pues lleva ya bastantes años. Yo quise hacer Cata me decía al comienzo, yo inicié en este tema desde el año 95, cuando se empezó a hacer el inventario. Llevo bastante tiempo vinculada con el tema y pues con la entidad. Y a través de ese inventario que año tras año se ha venido como alimentando, pues en los diferentes planes de desarrollo se ha venido incorporando metas y se han destinado recursos importantes para avanzar en retirar estas familias de las zonas de alto riesgo.
¿Tenemos dificultades? Sí, porque no existe en el distrito una política de control a las nuevas ocupaciones que garantice que esos suelos de protección, porque es que cuando el IGER dice, ese suelo no es apto para que haya familias habitando, y le recomienda a planeación que declare suelo de protección por riesgo, pues ese suelo de protección tiene que recuperarse, rehabilitarse y hacer algo. Y hemos encontrado nuevas familias ahí en ese suelo, pues esas familias ya no son beneficiarias del programa como tal, pues porque nosotros como distrito no podemos, como entidad pública, gastar más recursos, doblar los recursos sobre un suelo que ya había sido como protegido. Entonces estos son como los diferentes planes de desarrollo que vienen desde el año 98 a lo que tenemos hoy en día. Algunos han asignado metas más, digamos que importantes, significativas de reasentar, otras no. En el 2016-2020, cuando se dejó, a finales del 2020, cuando se dejó establecidas las metas para reasentar, pues no teníamos el fenómeno de la pandemia, entonces no esperamos que eso fuera a afectar tanto el presupuesto, y pues llegó el fenómeno y eso pues afectó muchísimo, y pues de hecho tenemos un rezago ahorita mucho más alto de familias en procesos de las que teníamos al comienzo. Sigue, Cata. Sigo hablando de generalidades porque ya ahorita le voy a dar la palabra a Catalina. En términos generales, solamente voy a hablar de IDIGER porque me parece importante citar cifras. IDIGER ha invertido alrededor de 64.000 millones de pesos solamente en la compra de 660 predios. Y ahí solamente estamos hablando de compra, más no la inversión de equipos, de talento humano para poder adelantar esto, de contratar avalúos, de tener pues la infraestructura. Este es un programa que digamos ha desangrado muchísimo a la ciudad en términos de inversiones, ¿sí? Tenemos que constantemente estar ejecutando recursos importantes. Nosotros, yo decía hace un momento, no es un proceso de adquisición normal como cuando si a mí me gusta una casa, voy, la compro, acuerdo, doy unas arras y a la otra semana voy y establezco la escrituración. No, este es un proceso que tarda mucho más tiempo, que a nosotros se nos está tardando con buena disposición de la familia, que su predio no tenga ni limitaciones, ni problemas de áreas, ni nada de eso. Es un proceso que nos está tardando alrededor de 420 días, ¿sí? Puede llegar a tomarnos más, eso nos está dando más de un año, donde hemos identificado, y ya digamos que en la etapa final, cuando ya estamos en el proceso de negociación, que eso nos lo va a explicar la doctora Catalina, pues es cuando llega a la parte de las notarías, y pues tenemos otro espacio ahí que es con las empresas prestadoras de servicios públicos, donde el proceso se nos detiene un poco, y es ahí donde entramos nosotros en gran preocupación y en gran estrés, porque no, hasta que nosotros no le paguemos a la familia, pues la familia no se va, porque pues eso es así, eso es normal, porque trabajamos con temas de confianza. Si usted no me paga, pues yo no me voy, porque si usted, nosotros tenemos que, una vez las familias nos entregan ese predio, tenemos que ordenar la demolición. Entonces las familias pues no se pueden arriesgar a que nosotros nos entreguen sin haberles pagado la totalidad, y que aparte vayamos y demolamos lo que ellos dejaron ahí. Entonces esto es como, no sé, un contexto general, más bien es lo del proceso de adquisición en el marco del programa, que ya sí le doy la palabra a la doctora Catalina. Gracias. Bueno, gracias, muchas gracias, Ligia. El doctor Alejandro Contreras, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, ya está conectado a la charla. El doctor Alejandro nos quiere explicar un poco el tema de los trámites para la adquisición de predios. Listo. Buenas noches. Bienvenido, doctor Alejandro. Gracias. ¿Me están escuchando y viendo? Sí. Sí, lo escuchamos y lo vemos bien, con claridad. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Después de escuchar a la doctora Ligia, ya queda uno como, ¿qué voy a decir si casi lo dijo todo? Porque ella lleva tiempito en la entidad y maneja muy bien el tema. Pero bueno, ella lo dijo desde un comienzo. Nuestra consigna es salvar vidas. Nosotros hay cualquier siniestro, nos toca evacuar, primero mediante una orden de evacuación
nuestra entidad tiene varios componentes. Uno, pues atender de inmediato la emergencia. Entonces nosotros brindamos algo de ayuda humanitaria, unos kits noche, carpas, alimentación, pero pues toca darle también solución a esas viviendas que han sufrido pues algún percance, y nosotros mediante un concepto técnico, la entidad ya tiene unos profesionales que saben y manejan el tema. Hay ingenieros, ¿cuáles son? Ingenieros civiles, pero con especialización en geotecnia, hidráulicos, bueno, hay muchísimos profesionales que van y determinan si este riesgo es alto, medio, bajo, si es mitigable o no mitigable. Ya lo dijo Ligia, si es mitigable, pues nos toca empezar a buscar la plática. Vamos haciendo dos cosas, el trámite administrativo, pero también el tema financiero en la entidad, cómo vamos a hacer para poder cumplir. Y lo dijo ella al final, nosotros debemos, primero que todo, garantizar los recursos, porque pues en la oferta de compra nosotros ya ponemos el certificado de disponibilidad presupuestal. En la oferta nosotros ya determinamos, le decimos a la persona con quien vamos a negociar, nosotros ya tenemos la plata, podemos hacer promesa, como lo hacen cualquier negociación entre dos privados. Es una negociación mediante escritura pública, en que pactamos cómo vamos a pagar, cuándo usted me va a entregar el inmueble, cuándo me va a hacer la desconexión de servicios, pero nosotros aquí garantizamos que mínimo le entregamos el 80% del precio para que ellos hagan una negociación. O sea, eso es como al debe. Ya dependemos después de ellos, de que hagan una negociación en otro predio y que no se vayan a gastar la plática y no compren otra casita. Entonces ese trámite nosotros es bien dispendioso, hacemos promesa de venta, lo mismo, una negociación, repito, entre dos privados. La diferencia es que aquí pues no está el cheque, no está la letra, no está el efectivo, sino nosotros ponemos es un certificado de disponibilidad presupuestal que decimos aquí está la plata y dónde se la giramos a ustedes en el momento dependiendo de la negociación. Pero esto arranca con nuestros técnicos que determinan si el riesgo alto o bajo. Y ya después pues nosotros tenemos una firma que es producto de un proceso de público, un concurso de méritos para establecer cuánto cuesta ese precio. Una empresa que se gana ese proceso para hacer los avalúos de ese predio. Porque el precio no lo determinamos ni nosotros, ni el vendedor, ni el comprador. El precio pues lo determina esta empresa. Pueden objetarlo, lo mismo cuando ustedes en privado dicen yo no estoy de acuerdo con ese avalúo, pues fabuloso, vuelve y se revisa. Miramos el estudio de títulos también, que estemos negociando con la persona titular. Si la persona ya falleció, ya nos toca, si no han hecho la sucesión, nos toca desafortunadamente pues acudir a la expropiación judicial, acudir al juez de la República. O si tenemos un decreto de la alcaldía, pues podemos hacerlo por expropiación administrativa. Pero en esta negociación es directa. Se sientan las dos partes, Ligia ya con su equipo de resentamiento y se sientan en privado y empezamos la negociación. ¿Cómo va a ser la forma de pago? ¿Cuándo usted me desconecta servicios? ¿Cuándo le giramos? ¿Y cuándo nos entrega el inmueble? Posteriormente a eso, nosotros nos toca otro trámite, que nos toca sacar otra licitación para poder derrumbar ese predio. Que nosotros debemos es garantizar de que no vuelvan a ocupar lo que ese es el gran inconveniente que tenemos en la ciudad, de que hay ocupación ilegal después. Las personas siguen vendiendo el lote y después ellos dicen, venga, y dijeron, ustedes como instituto páguenos. No, ese predio ya fue objeto de resentamiento, ya lo pagamos, pero eso es un círculo vicioso de nunca acabar, porque pues quien ejerce todo el control de policía y urbano son las alcaldías locales, pero ellos su pie de fuerza no da. Y además nos toca a nosotros también acudir a un proceso de licitación para tener una empresa de vigilancia, que son los que nos generan la primera alerta diciendo el predio está ocupado. Entonces nos toca también un grupo de abogados que entablen las querellas para poder nosotros
hacer la restitución de ese inmueble. Entonces nos toca cuidar nuestros activos, pero siempre con una consigna: salvar vidas. Nosotros, si tenemos una amenaza de riesgo alto no mitigable, lo importante es decirle a ellos: venga, aquí está la plata, negociamos, por favor, váyase, váyase. Bueno, entonces empieza, ¿dónde iba yo? En el avalúo. Esta firma hace el avalúo, ya empieza la negociación con ellos, les decimos: esto fue el valor que determinó el avalúo, y tenemos la ley nos fija un procedimiento y unos términos para nosotros poder hacer estas ofertas. Se publica, si hacemos la negociación con ellos directamente hay un plazo, ellos la aceptan o la pueden rechazar y decir: yo no acepto la oferta que me están haciendo ustedes. Se eleva promesa de venta, después la escritura, que es donde ustedes ya pues entran a ayudarnos, y pues por fortuna el trámite con todas las oficinas de registro y con las notarías pues ha sido muy fluido. Ustedes inclusive nos han ayudado, a veces tenemos, ¿cómo se llama eso, Catalina? Gravámenes y anotaciones que ustedes nos ayudan para que podamos agilizar esa venta, esa transferencia del dominio a favor de nosotros. Ahí pues reconocerles y agradecerles todo ese trabajo que ustedes hacen en Bogotá, ¿no? Porque pues nosotros no tenemos jurisdicción sino en el distrito capital. Pero si no fuera por ustedes, nosotros no pudiéramos registrar y pues no se puede perfeccionar la venta. Entonces eso sí, trabajamos de la mano. Es la única entidad que aparte de hacer resentamiento, también cuando tenemos obras, que nos toca hacer una obra de mitigación, también nos toca comprar los predios. Eso desde este gobierno fue que empezamos, porque antes hacían obras en predios que no eran del IDIGER. Entonces nosotros decíamos: venga, pero ¿cómo les van a mejorar la propiedad o de pronto a perjudicar? Lo primero que tenemos que hacer es tener una viabilidad predial. Entonces compramos el predio para después hacer las obras. Y ahí pues ya les dije, ahí nosotros tenemos hoy 3 mecanismos para hacer eso, que se registran las 3 ante ustedes y se eleva escritura pública. No, en 2 no hacemos escritura, sino nomás registramos nuestra resolución, que es cuando hacemos las expropiaciones administrativas. Pero eso está soportado con un decreto del alcalde que está en su momento, donde ordenan hacer esa expropiación y delegan al director o a la directora quien esté en el IDIGER con el jefe jurídico, la jefe que esté en ese momento para hacer todo el trámite administrativo, expropiación administrativa, pero digo y repito, en el marco de un decreto de la alcaldía. Y si no tenemos esta herramienta, pues nos toca, ya la ley nos da las facultades de hacer la expropiación judicial. Hace poco hicimos una en la oficina de registro Zona Sur, en la localidad de Ciudad Bolívar. Ahí tuvimos que acudir a la expropiación judicial. El juez nos ayudó y nos dio la entrega anticipada del predio. Y ustedes ya registraron todo, ya hicieron los pagos, pero para que esto funcione teníamos que haber hecho el pago previamente a la oficina de registro. ¿De qué valor? A la oficina de registro, no, sino al Banco Agrario, un depósito judicial del valor que nos determinó el avalúo. Eso es cuando no tenemos negociación y nos toca hacerlo por expropiación judicial, bien sea porque no aparecen los propietarios o los herederos no han hecho la sucesión, o cuando no nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo en esa negociación directa, pues nos ha tocado hacer la expropiación judicial, pero siempre nos ponemos de acuerdo. Esas expropiaciones judiciales que nos ha tocado es porque hay diferencias en el área o porque los herederos no aparecen. Hace, ¿cuánto fue, Catalina? Hace 2, 3 meses apareció alguien. Venga, me dijeron que le dijera, está comprando un prediecito y no sé qué. Nosotros le dijimos, sí, y usted tiene consignado alrededor de 200, 300 millones en un depósito judicial que no los ha ido a recoger. Y necesitamos comprarle la otra franja del terreno. Tipo, ni sabía de que nosotros habíamos hecho esa oferta, se había registrado y habíamos hecho la compra. Entonces, repito, esto es una negociación igual como ustedes registran y hacen el trámite de una escritura pública de una venta entre 2 privados. La única diferencia es que aquí que la forma de pago está soportado mediante un CDP, que es un certificado de disponibilidad presupuestal, que después se vuelve en RP, registro presupuestal, que es ya cuando sacamos el dinero. Siempre a favor de ellos lo hacemos, porque la gente... No es que haya desconfianza en el sector público, pero pues ellos dicen, debo ir de mi casa,
sin un peso y ustedes me van a decir que me pagan después, no. La negociación la hacemos, venga, ya le giramos a su cuenta, dependiendo de la negociación, contra promesa de venta, ahí ya lo vemos. Persona a persona hacemos la negociación, si con 40%, con el 20%, con la promesa. Con la firma de escrituras públicas, el 80% ya al saldo que queda, dejamos un 20% cuando usted me entregue el predio. Para entregarme el predio deben hacer la desconexión de los servicios públicos y le giramos el 20%, pero nosotros lo que buscamos es que con ese 80% ellos tengan ya una solución de vivienda y se hayan ido. Ligia lo decía, desafortunadamente, pues, déficit de los recursos tenemos aumentado por ese círculo vicioso que hay en estos nuevos asentamientos, pero los recursos son escasos, no tenemos cómo darle solución a todos y además eso ya se vuelve que si uno le pagaron, nos vienen a reclamar otras y otros, hasta la misma familia, pero pues no opera en ese momento, nosotros ya se resentó. No podemos. Hoy tenemos 275 sitios críticos de movimientos en masa que pueden haber en la ciudad, que cada uno puede tener mínimo 50, 100 viviendas, que nos toque ir a hacer los diagnósticos, estudios y diseños para hacer obras, las obras, que hablábamos con el director y decía, para yo poder cumplir con esos 275 sitios críticos, darle soluciones de vivienda, todo, hacer los asentamientos, hacer las obras de mitigación, necesitamos 100 años de nuestro presupuesto para poder nosotros mitigar ese riesgo de los sitios prioritarios que tenemos con amenaza en este momento. Empezamos, en estos días empezó nuestra temporada alta de lluvias y pues eso nos toca estar preparados, primero pues con toda la atención de las emergencias y segundo pues seguir con el programa de asentamiento y nuestros técnicos allá de la entidad que hacen un trabajo a esta hora. Hoy hay una lluvia y ya nos reportaron, les toca ir a hacer un diagnóstico de cómo están las viviendas, si toca llevar tejas, si toca hacer reubicación de las personas. También atendemos la emergencia dándoles como para un arriendo para que ellos se puedan ir de este momento y les garantizamos un pago de un arriendo, a veces 2, pero con la consigna y les repetimos, mire, es una orden de evacuación, orden o recomendación de evacuación. Nosotros lo que hacemos es salvar vidas. Ya el resto, pues, lo que yo les decía, digo, Ligia, el resto es un trámite interno en el que nosotros nos sentamos con ellos a hacer una negociación de una compra de un predio que está en amenaza de no mitigable y que nos toca que sí o sí ellos nos ven. No sé, Catalina, si me quieres ayudar. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. ¿Qué nos faltaría? ¿Sabes qué me falta? El tema de registro y lo del tribunal cuando las expropiaciones son administrativas, que comunicamos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca ese pedazo. No sé si usted, bueno, ahorita preguntas todas, pero pues en términos generales, es una negociación igual a la que ustedes hacen su notaría, su escritura. La única diferencia es que aquí es entre un público y un privado, en el que lo que se plasma ahí, se cumple o se cumple. Tenemos el riesgo que no nos cumple es el privado. ¿Por qué? Porque no entrega el predio. Ya tiene un 80% del predio, del avalúo en su bolsillo, y le decimos, hombre, ¿qué pasó? Necesitamos que entregue el predio, aquí está su 20%. Pues no van a hacer la desconexión de los servicios. Para que haya desconexión deben estar al día ya. O deben predial. A veces nos ha tocado pagar a nosotros y descontarles ese valor. Nosotros hacer la gestión en Hacienda o en la empresa de servicios públicos, ir y pagarles y decirles, miren, les pagamos esto, les queda esto, les facilitamos de todo modo para que ellos se vayan, pero pues a veces gastan la plática y desafortunadamente no hacen la solución, no se van para una solución de vivienda, pero pues consigna de la alcaldesa y de nuestro director es salvar vidas y siempre, pues, y a lo largo de la historia de Ligia, desde que está en este programa se hizo fue por eso. Ligia lo decía muy bien, es lástima que no tenemos más recursos. Esto es un proceso que dura para resentar prácticamente más de un año.
pero eso es un trámite interno administrativo para poder girar ese 20% y llevar ya la escritura que queda a nombre de nosotros. Después de que el predio queda a nombre del IGER, que ustedes en notario de registro nos hacen el favor de ya dejarlo en el nombre de nosotros, empieza otro trámite, entran nuestros inventarios, nos toca vigilarlos, cuidarlos, pero desafortunadamente a los 3, 4 meses, un año, ya hay otras personas allá y nos toca. Con un grupo de abogados que tenemos, ante las alcaldías, que son ellos los que tienen que vigilar todo el tema de gobierno, tablar querellas para volver y sacarlos, pero pues eso es un círculo vicioso de nunca acabar. No sé qué más nos faltaría, Cata. Listo, bueno, gracias, Doc. Entonces, bueno, yo quisiera que tuviéramos en cuenta entonces lo que acaba de decir la doctora Ligia y el doctor Alejandro. Tenemos unos elementos aquí importantes que es importante que no los olvidemos y que esta reunión se nos queden ahí como grabados para que entendamos las funciones y lo que está desarrollando el IDIGER o lo que desarrolla el IDIGER en el distrito. Entonces, lo primero es que tenemos unas familias en riesgo, en situación de riesgo, que esos riesgos generan vulnerabilidad, atendiendo que son familias, ¿sí? De estratos 1 y 2. Entonces, ese es sería como el primer elemento. Lo segundo es que tenemos ahí un derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Es un derecho que debemos proteger porque así, digamos que nos lo establece a nosotros las funciones del IDIGER y pues obviamente la constitución política. Y también tenemos un derecho a la propiedad. Entonces, esos serían como los dos elementos que no debemos olvidar, que esto sí, como decía el doctor Alejandro, es un proceso de negociación común y corriente, no es nada del otro mundo, porque es un proceso que se hace de compra, ¿sí? Como se haría una compraventa de un inmueble en cualquier escenario, pero con una particularidad especial y es que son familias vulnerables y son familias en zonas de alto riesgo no mitigable. Entonces yo pienso que esas dos condiciones hacen que nosotros seamos, digamos, más cuidadosos y que entendamos que estos procesos deberían ir un poco más rápido que un proceso de compraventa normal, porque aquí tenemos de por medio el derecho a la vida y tenemos que proteger la vida de las personas. Entonces, eso me parece que para que no lo olvidemos, el procedimiento como tal está regulado en la ley, está en la ley 388 de 1997. Ahí nos dicen claramente como entidad pública, porque nosotros somos entidad pública, somos una entidad del orden distrital que estamos adscritos a la Secretaría de Ambiente y por tanto nosotros somos entidad y debemos seguir los procedimientos que la ley nos establece. Entonces en la ley nos dice oferta, como ya lo indicó el doctor Alejandro, oferta, que la oferta contiene el valor del avalúo, que el avalúo no es el valor que el IDIGER le parezca, sino el valor que el avalúo comercial decida. Para hacer la negociación, se notifica la oferta ¿a quién? Pues al titular del derecho de dominio o al poseedor, porque nosotros no solamente compramos predios a propietarios que tengan registrado obviamente su derecho de propiedad, sino a poseedores. ¿Y por qué a poseedores también? Pues porque la posesión también es un derecho y adicionalmente pues nosotros no podemos pretender que las familias vayan a hacer un proceso de pertenencia para hacerse propietarios y luego sí comprarles los predios, ¿sí? O sea, eso perdería como el fin de lo que estamos buscando aquí, que es actuar de manera rápida para proteger la vida. Entonces, la oferta se dirige a propietarios o a poseedores. Se notifica y nosotros tenemos un término legal que son 30 días para que las familias o acepten la oferta y podamos seguir un proceso de negociación voluntaria o simplemente, pues si no se puede hacer un proceso de negociación voluntaria, nos toca iniciar procesos de expropiación por vía judicial en el escenario normal. Aquí cobra importancia el tema del reparto notarial,
me voy hasta la minita, y es que hay una circular que es la 2885 del 30 de mayo del 2019 de la Superintendencia de Notariado y Registro y la Directiva 007 del 9 de agosto del 2021 de la Secretaría Jurídica Distrital, en la cual nos dicen a nosotros las entidades cómo debemos hacer el reparto notarial, ¿sí? El reparto notarial, así como se tienen en cuenta todas las notarías de Bogotá, y es la notaría que nos corresponda en el reparto. Es decir, que nosotros pues no podemos decidir a dedo cuál es la notaría que más nos quede cerquita del predio o que más nos quede cerquita de la entidad, no, sino que es un reparto notarial que se hace precisamente pues para que todos tengan como el mismo reparto, todas las notarías. En ese proceso, nosotros hacemos las minutas, es decir, nosotros ya tenemos nuestro contrato de compraventa, nosotros lo enviamos a la notaría, tratamos de enviarlo pues casi perfecto, obviamente si hay que hacer correcciones se hacen, y se envía vía correo electrónico. Cuando llega a la notaría, se supone que debemos esperar a que la notaría nos conteste y nos diga, sí, recibimos el reparto notarial, recibimos el formato del reparto notarial y es aquí en la notaría asignada donde se le va a hacer el contrato. Luego de que hacemos nosotros el reparto notarial, esperamos a que los vendedores se acerquen a la notaría a pagar los gastos de escrituración y también a firmar la escritura. Luego la escritura se devuelve a la entidad para que el director de la entidad lo firme en su despacho, porque pues el director, digamos que no puede irse a cada notaría a firmar las escrituras. Entonces lo que hacemos nosotros es que cuando recibimos la escritura, la revisamos y hacemos la firma del director y la devolvemos a las notarías. Esos procesos en la vida práctica, en la vida real, ya cuando uno está aplicando sus procedimientos dentro de las entidades, suelen ser un poquito demorados porque la comunicación con las notarías no son tan fáciles. Y ahorita, pues a partir de esta circular, de esta directiva, perdón, del 2021, el reparto se hace en todas las notarías de Bogotá, no solo en las del sur. Entonces eso hace que muchas notarías que pues son relativamente nuevas en los repartos no conozcan los procedimientos o no conozcan como las funciones y qué es lo que busca esta compra de estos inmuebles. Entonces, luego de la firma ya a la notaría, vuelven las personas, los vendedores, pagan los gastos de beneficencia y registro y la escritura es enviada para la oficina de registro de instrumentos públicos para su registro. Ese proceso pues está siendo un poquito largo en algunas notarías, debo admitirlo, porque pues yo soy la operadora de este proceso dentro de la entidad. En algunas notarías son muy rápidos, mantienen muy pendientes, cualquier corrección la hacen rapidito o priorizan. Hay notarías que son demasiado rápidas, pero hay otras que ni siquiera nos contestan los teléfonos. Entonces siempre nos toca estar yendo, o hacen ir a las personas y luego no necesitamos o no pueden firmar o no, a nosotros no nos han enviado ningún reparto notarial. Bueno, digamos que esas son las quejas, pero la idea pues de este espacio justamente es que podamos entender y que si en lo posible se pueda hacer una priorización para estos casos porque realmente es por proteger la vida. Cuando los procesos o de adquisición tienen algún tipo de afectación a vivienda familiar o patrimonio de familia o algún, no sé, usufructo o algo que se deba levantar, antes de la compraventa, nosotros siempre les recomendamos a las familias que lo hagan en la misma notaría en la que se hizo el reparto notarial, como para agilizar un poco los trámites. Y otra situación que me parece que nos pareció a todos que es muy importante que conozcan y aprovechar mucho este espacio es que de acuerdo con alguna normatividad, los gastos notariales y los pagos de beneficencia y registro no son iguales a los de una compraventa normal entre particulares.
Entonces, tenemos acá el artículo 8 del Acuerdo 546 de 2013, en donde dice que los gastos notariales para los trámites que realice la entidad serán cancelados conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del decreto 188 de 2013, en concordancia con el artículo 39 de la resolución 00755 de 2022 de la Superintendencia de Notariado y Registro, que determina. Estoy leyéndolo. Es cortico, pero pues es para no especular, sino les quiero leer bien lo que dice el artículo, y es: en los actos o contratos en que concurran los particulares con entidades exentas, nosotros somos entidad exenta, somos entidad del orden distrital, como les decía, aquellos pagarán la totalidad de los derechos que se causen. Las entidades exentas no podrán estipular en contrario, tampoco aquellas a cuyo favor existan tarifas especiales. El parágrafo segundo del artículo 67 de la ley 388 del 97 establece que el ingreso obtenido por la enajenación de inmuebles a los cuales se refiere el presente capítulo no constituye para fines tributarios renta gravable ni ganancia ocasional, siempre y cuando la negociación se realice por la vía de la enajenación voluntaria. En ese sentido, los vendedores no cancelarán la retención en la fuente. Yo en este punto hemos tenido como consultas en las notarías, porque nos dicen como, bueno, pero ¿dónde dice que las personas, cuando se hace la liquidación notarial, no deben pagar la retención en la fuente? ¿Sí? Entonces, hasta hoy, siempre que hemos hecho escrituración, pues desde que yo estoy en la entidad, que es 2015, siempre no nos han cobrado, gracias a este artículo, el, esa retención en la fuente. Por otro lado, los derechos de registro también tienen como un descuento, por decirlo así. Están siendo cancelados de conformidad al segundo inciso del literal del artículo 17 del decreto 2280 del 2008, en concordancia con el literal K del artículo 22 de la resolución 66 y el 10 de 2019 de la Superintendencia de Notariado y Registro, que establece: sin embargo, cuando los particulares contraten con alguna de las entidades estatales a que se refiere el parágrafo segundo de este artículo, aquellos pagarán los derechos de registro sobre el 50% de la tarifa normal vigente. Y de igual manera, el impuesto de registro y anotación, el Decreto Nacional 650 del 96, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 223 de 1995, en su artículo tercero establece que tampoco genera el impuesto de registro el 50% del valor incorporado en el documento que contiene el acto, contrato o negocio jurídico, o la proporción del capital suscrito o capital social que corresponda a las entidades públicas cuando concurran entidades públicas y particulares. Entonces, esto como para dar más claridad, porque como les digo, a partir del 2021 que estamos haciendo reparto en todas las notarías de Bogotá, ¿sí? Al norte, al sur, en el centro, bueno, en todas, hemos tenido muchas preguntas, y de pronto los trámites se han demorado un poco precisamente por estos aspectos, porque las notarías de pronto no conocen muy bien cómo se hacen esas liquidaciones, y muchas veces hacen las liquidaciones, las familias pagan y luego les toca pedir la devolución del dinero. Eso hace también un poco más demorado el trámite. Entonces, básicamente es eso. Bueno, yo creo que ya podemos empezar con el tema de las preguntas. Hasta aquí, pues, mi exposición. Espero que haya podido ser un poquito clara con el tema de los gastos y de los pagos de las familias en el proceso de escrituración y de registro. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por la exposición a todos los tres, y me parece muy importante esa última parte que usted tocó, porque fue una de las razones que nos motivó a llevar a cabo esta conferencia. Y es que como estamos dentro del tema del reparto en Bogotá,
y eso ha sido un tema tan importante para el notariado en la ciudad de Bogotá. Es muy importante que los notarios estemos siempre atentos a dar respuesta lo más pronto posible a los trámites que tienen que ver con la Alcaldía Mayor de Bogotá y las entidades que están circunscritas a este reparto. Entonces, por eso le agradezco mucho que hubiera hecho como esa explicación de la problemática que se les ha presentado en algunas notarías. Yo he hablado con algunos notarios y a veces me han dicho que es que puede suceder que no les llegue al correo de ellos, no sé, puede estar pasando algo y yo por eso sugiero que cuando haya la más mínima demora se comuniquen con un OBOG que ustedes tienen el teléfono y nosotros tratamos de localizar al notario inmediatamente para informarle pues que tiene una escritura de reparto y que le dé trámite, porque a veces el notario no ve esa escritura, no sabe que le llegó a su notaría. Listo, doctora, pues así lo haremos. O sea, la idea es que podamos tener un puente de comunicación para que pues sea efectivo este proceso de escrituración y de registro. Sí, me parece importante eso y Luisa se va a comunicar con usted para que dejarle los teléfonos de UNOVOC de manera tal que usted se pueda comunicar fácilmente con nosotros y nosotros localizar al notario si es que se llega a presentar alguna demora. Aunque espero pues que después de esta charla no haya ninguna demora. Bueno, no sé si hay preguntas, Alan. Sí, no, quería manifestar, bueno, primero al doctor Alejandro saludarlo, darle las gracias por haberse conectado. Nos habían dicho que también por efectos del tráfico de Bogotá, pues se llegó a conectar un poco tarde, pero muchas gracias por llegar a esta cita y por sus palabras, por su parte dentro de la exposición, sobre todo resaltando la misión de la entidad, que es la de salvar vidas, ¿sí? Cuando hablamos de salvar vidas y que debe hacerse en el menor tiempo posible con todos estos trámites que toca hacer, porque necesariamente hay que pasar pues, por todo ese trámite que ustedes realizan, que seguramente no es fácil, como lo han dicho, pues al final pasan por la notaría y aquí quisiéramos ser lo más ágiles posibles. Lo que dice la doctora Adriana es muy importante. Van a tener y cuenten desde ahora con nosotros, desde UNOVOC, para ayudarles en todos esos procesos de comunicación con las notarías de Bogotá. Lo segundo, decirles que este video de esta conferencia está siendo grabada y será subida la próxima semana al canal de YouTube que tenemos en UNOVOC. Por lo tanto, ese link podrá ser replicado dentro de las notarías de Bogotá para que todo el mundo tenga esta misma capacitación, esta conferencia de hoy, tengan acceso a ella. Preguntas, pues en este momento no veo ninguna pregunta. Invito a los que están conectados a presentarlas, a hacerlas, pero sí quisiera, doctora Aura, si nos puede reiterar un poco ahí, ustedes por esa misma premura, el afán, la necesidad de hacer ese proceso de adquisición rápido, ustedes asumen el 100% o sea, en el proceso de compra, ustedes asumen el 100% de los gastos de ese predio, incluyendo lo que costará el proceso digamos, del trámite notarial. Y lo otro que me pareció curioso un poco es, ustedes adquieren la propiedad aún siendo una posesión, siendo solamente una mejora, ¿sí? Sí, ¿Sí? sí, ¿Es señor, así? correcto. Ajá, sí, es así. Nosotros cuando hacemos estudio de títulos o verificación de la documentación que llega a la familia que es recomendada al programa de reasentamientos, verificamos cuál es el título que tienen. Entonces, si son propietarios, pues miramos todos los documentos, pedimos todas las escrituras y si no son propietarios, pues miramos si tienen cómo acreditar la posesión, ¿sí? Sobre estos predios. Y de esa manera nosotros hacemos oferta de compra sobre la mejora, sobre ese derecho de posesión que tienen y que han ejercido durante el tiempo que lleven ahí. Ese por un lado. Y la otra pregunta, ¿cuál era, doctor? No, el tema de mejoras, el tema de posesiones,
digamos... Para la posesión, ¿qué tienen que allegar ellos para demostrar la posesión? No, y lo otro era si ustedes dentro del proceso de negociación de la compra, ustedes pagan lo de, pues ya lo explicaron, lo del avalúo, ¿sí? Pero adicionalmente lo que Sí, implicarán los gastos, porque sí. de las personas tienen que ir a hacer el levantamiento del patrimonio de familia, no sé, todo, Ajá, exacto, sí. Nosotros adicional a al valor que nos da el avalúo del predio, pagamos unos reconocimientos económicos, ¿m? Por esos impactos que se genera el proceso de adquisición, ¿sí? Digamos, nosotros tenemos un plan de gestión social que levantamos al inicio del proceso, ¿sí? Donde las familias nos aportan una documentación que nos sirve de soporte a nosotros para poder hacer esos reconocimientos económicos. Esa resolución que tiene la entidad para hacer esos pagos, pues es obviamente una reglamentación que viene de un acuerdo distrital y que viene de un decreto, que lo aterrizamos a nuestro proceso mediante nuestra resolución propiamente. En estos pagos, en estos gastos, se incluye el pago de notariado y registro. Se les paga como el 1.5% sobre el valor del avalúo. Como lo habíamos dicho, o como lo dije hace un momento, pues ellos tienen unos descuentos porque están contratando con una entidad pública y ese valor nosotros se los damos o se los pagamos precisamente para que ellos paguen la parte que les corresponde pagar a ellos, ¿sí? También se les dan unos pagos por cuando tienen gravámenes o limitaciones al dominio para poder levantarlos, también se les da un valor, se les da, sí, se les da un valor por esto, también para que se puedan trasladar de la vivienda, para que puedan hacer trámites, por ejemplo, si tienen arrendatarios en el inmueble, puedan terminar esos contratos de manera anticipada de esos contratos y puedan pagarles como, digamos que el incumplimiento de ese contrato, por decirlo de alguna manera, y también que les puedan pagar a los arrendatarios el hecho de que se tengan que trasladar. Adicionalmente tenemos, les pagamos por unidades productivas que tengan en los predios, ¿sí? Tenemos una contadora que está vinculada con nosotros y ella es la que hace esa verificación, ¿sí? Que esa unidad productiva cumpla como con los requisitos mínimos para poderles tasar y saber cuánto vale, cuánto valdría esa, esa, esa unidad productiva, ¿sí? Por el hecho de tenerse que trasladar, e irse a ejercer como esa actividad a otro lado. Entonces, Perdón, doctora, ay, sí. perdón que me interrumpa. ¿Y ustedes qué hacen con eso que compran? O sea, con esa casa o ese predio, ¿qué hacen ustedes? Sí, como lo decía el doctor Alejandro, después del proceso de entrega, ya de registro, de compra, venta, con el caso de las posesiones, nosotros hacemos una demolición, Ah, encerramiento y señalización, ¿sí? Este predio es de Lidiger, zona de alto riesgo, para que no sean ocupados nuevamente, ¿sí? La idea de estas áreas, pues como pasan a ser suelos de protección por riesgo, pues no deben ser urbanizadas, tienen unas restricciones, ese suelo tiene unas restricciones y no deben ser ocupadas nuevamente. Son áreas protegidas, por decirlo de alguna manera, y deben estar siempre así. Lo que pasa es que, como lo decía el doctor Alejandro, pues con el tema del desplazamiento, con el tema de la cantidad de personas y todo esto, son ocupadas, vuelven a ser ocupadas y es ahí donde tenemos que entrar nosotros o tendría que entrar la alcaldía local a hacer ese control urbanístico, ¿sí? A verificar que no vuelvan a construir porque son suelos donde no se debe construir. Y pues sí, nos toca hacer procesos policivos para poder sacar a estas nuevas personas que vuelven y ocupan los predios. Entonces, esa es como la disposición de los bienes. Se supone que estos bienes pasan al inventario del DADEP, ¿sí? Porque serían predios, pues, de predios públicos, por decirlo de alguna manera. Son bienes fiscales, pero pasan al inventario del DADEP. Y ya, esa es como la disposición. No se hace nada especial porque pues son predios que no se pueden explotar económicamente. eh,
esa es básicamente como la disposición final de estos inmuebles. Pero básicamente es eso, la demolición, el cerramiento y la señalización. Perfecto, o Bueno, sea que entran a ser parte de ese gran inventario, pero ya son terrenos que no vuelven a ser enajenados, o sea, ya quedan en ese inventario, salvo que se hicieran, me imagino, obras de mitigación que permitieran volver a hacerlo a útil. construirlo, sí. Perfecto. Yo sí, pero ahí hay que hacer una aclaración, es que en estos suelos pasan a ser parte de los suelos de protección, ¿sí? Que son el insumo de los planes de ordenamiento territorial. O sea, no ha pasado que después de hacer algo con estos predios se pueda hacer se puedan dar una categoría diferente del suelo. No, ya eso hace parte de suelos de protección y ya no, digamos, por más de que se haga una obra, porque se requiera hacer alguna obra de mitigación, no significa, ¿sí?, que ya se puedan urbanizar o que Sí, ya pueda ir a hacer el edificio, ¿sí? No. ¿Pero un parque sí o tampoco? Eh, pues tendríamos que mirar técnicamente Sí, que hemos hecho parques de que no tenga, porque pues no vamos a hacer construcción si sabemos Sí, que no. que, que no tenemos la licencia de construcción, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque pues está el riesgo alto y no mitigable. Pero, por ejemplo, ya tenemos unos parques donde la Secretaría de Ambiente y el IDRD ha hecho un tema pues sin construcción. ¿Cómo se llama esa construcción? Fuimos a ver uno en Ciudad Bolívar la semana pasada, donde ellos hicieron el encerramiento. Eh, Está toda la zona verde, pero cero construcción. Y hay altos de unos la parques estancia. altos de la estancia, eso. Y están los parques, ¿cómo se llama esto? De hacer ejercicios, de la dotación que ellos hacen, eso sí los están instalando cada 30 metros y lo máximo que yo vi en Altos de la Estancia fue baños. De resto que construyamos allá polideportivos y eso no, porque pues eso va a haber un posible detrimento donde no se puede construir. Dotación como tal, no. Bueno, pero ya el Inclusive hecho de que jardín hagan parques me botánico, parece, ya el hecho de que hagan parques me jardín, parece muy positivo sí. para la ciudad. Sí. ¿Qué está haciendo Jardín Botánico que nos parece muy chévere? Sino que ellos buscan es un polígono, entonces buscan un predio de más de 1000 metros, de 2000 metros. Oiga, y dije, cuando tenga un predio de más de 2000 metros, díganos para implementar unas huertas urbanas allá. Pero no lo tenemos, es muy difícil entregarlo. Entonces nosotros les decimos, no, pero hay 50 predios de 6 por 12, no les interesa. Entonces ese es un peloteo entre todos nosotros, quién va a coger el predio, no lo reciben. Mientras tanto, ¿qué nos toca? Contratar vigilancia, hacer un proceso de licitación pública para encerramiento, demolición, señalización de cada uno de estos, porque eso ya se nos vuelve un activo fijo en nuestra entidad. Pero así cuando hay un polígono, venga, tenemos más de 1000 y 2000 metros, ese terreno sí es atractivo para cualquier entidad. Entonces, dependiendo de la misionalidad de cada uno de ellos, se están implementando las huertas urbanas, pero no ha sido así tan fácil entregarles predios de esta extensión. Pero los Sí, pequeños no les gusta. sí. Ah, bueno. ¿Hay Bueno, alguna tenemos, pregunta dentro del chat? sí, ya tenemos algunas preguntas. Pregunta Karen Triviño. Buenas noches. ¿El reparto tiene alguna vigencia o por el contrario es vigente hasta tanto no se finalice el trámite? La doctora Aura nos contaba que en ocasiones y con algunas notarías ese proceso se vuelve largo, largo. Sí, señor. Sí, sí tiene una vigencia. De hecho, la circular dice que si la notaría no, pues no atiende, nosotros lo que hacemos es informarle a la Secretaría Jurídica para que nos asigne otra notaría, ¿sí? Nosotros tratamos siempre de cuando tenemos el reparto, hacemos las llamadas pertinentes, volvemos a enviar correo o les decimos a las familias, les tocó la notaría tal. Por favor, acérquense a llevar el certificado de tradición y libertad, a llevar las cédulas y cuando ellos pues van a la notaría, se encuentran con que a veces pues de pronto no han visto el correo. Entonces, digamos que las familias también nos ayudan como
hacer los trámites más ágiles en ese sentido. Sí, pero la circular sí nos establece que si la notaría no nos da respuesta, debemos hacer nuevamente, informar primero, ¿no? Y depende de lo que sucede con la información que demos, pues se hará otro reparto notarial. Perfecto. Ya saben entonces que en esos casos también pueden comunicarse con nosotros y estaremos prestos a darle la mano para ubicar a la notaría y poderles ayudar en eso. Pregunta Elena Guevara, buenas noches. Uno, me gustaría que nos recordara la diferencia entre amenaza y riesgo, de lo que nos habló al principio la doctora Ligia. Una pregunta corcha ahora, ¿no? Claro que sí. A ver, yo lo voy a explicar, yo soy social, como lo he aprendido a lo largo de estos años. En el país, a través de la 1523, se consigue una configuración, la 1523 es la Ley Nacional de Gestión de Riesgos. Entonces, se da una situación de riesgo cuando se une la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Qué es la amenaza? La amenaza es la probabilidad de que ocurra un evento, que ocurra un deslizamiento, que ocurra una avalancha, que ocurra una inundación. Entonces, tenemos la quebrada Limas, por ejemplo, allá en Ciudad Bolívar, tenemos la quebrada Chihuahua en San Cristóbal. Y ahorita por las fuertes lluvias, los niveles del agua suben, entonces existe la amenaza de que esos niveles salgan de la zona que ocupa el río, la quebrada como tal, e inunden. Digamos, esa es la amenaza. Si en esa franja de inundación hay unas viviendas, esa es la vulnerabilidad. Entonces tengo una condición amenazante, tengo una vulnerabilidad que es lo que está expuesto, y esos dos elementos es lo que me dice que tengo una condición de riesgo. El riesgo también se divide en alto, medio y bajo, ¿sí? De acuerdo, y pues el riesgo, ya si es alto, medio, bajo, va muy asociado a las características constructivas de la vivienda, al tipo de vivienda. Es diferente tener una vivienda en mampostería, como las que tenemos nosotros, con bloques, ¿sí? A tener una vivienda en material de recuperación, que es lo que comúnmente decimos de reciclaje, ¿sí? Es muy diferente porque eso le da un nivel de resistencia. También dependiendo del suelo donde esté ubicada esa vivienda. Entonces, hay riesgo cuando hay amenaza y vulnerabilidad. Cuando no tengo una vulnerabilidad, una exposición, no hay riesgo. Tengo solamente una amenaza de que algo pueda ocurrir. No sé si fui clara con eso. Yo creo que sí, doctora Ligia. Voy a pasar a la segunda pregunta de la doctora Elena Guevara. Dice, también quisiera saber qué documento un vendedor que es poseedor aporta, puesto que con base en ello, entonces se elabora la minuta. Eso significa que se deja una anotación especial que indique que aunque en el folio de matrícula de ese vendedor no figura como propietario, se hace en el marco del programa de reasentamiento. Listo. Bueno, en el caso de la compra de mejoras o posesiones, las personas o los poseedores aportan todo lo que tengan nos sirve, porque entre más documentos, pues tenemos un expediente más completo y podemos acreditar esa posesión, porque la posesión es un hecho, es una situación de hecho, ¿sí? No es una situación de derecho. Yo no le pido escritura, no le pido título, ¿sí? Si no le pido los documentos con los que pueda probar la posesión. Eso por un lado. Y por otro, tampoco nosotros le solicitamos al poseedor que tenga inscrita la posesión. En la mayoría de los casos, en estas zonas donde nosotros ejecutamos y llevamos a cabo el proceso de reasentamientos, las familias no tienen esa cultura de registrar sus posesiones, ¿sí? O registrarse como poseedores de buena fe en los folios. Eso no lo tienen. Ellos tienen la promesa de compraventa que le firmó un señor hace 20 años, que le dijo que algún día le iba a hacer escritura y nunca le hizo escritura. Entonces son pues situaciones de este tipo. Nosotros tratamos de pedirles declaraciones de extrajuicio,
que estén pagando sus impuestos, porque del impuesto predial uno sí paga, así sea mejoratario, así solo tenga la posesión. Eso es lo primero que se legaliza para poder recibir la plata de los impuestos, que estén pagando impuestos, que tengan recibos de servicios públicos a nombre de suyo, que tengan de pronto una certificación de la Junta de Acción Comunal donde digan que ellos llevan viviendo en ese predio 10 años, 20 años. Digamos que nosotros tratamos como de que lo que pueda sea para mejor entender y tener ahí como documentalmente la posesión. Pero no, como les digo, no se requiere que esté registrado. Adicional a eso, el contrato de compraventa que nosotros firmamos como entidad para la compra de estas posesiones es un documento que se hace en la entidad. Este documento nosotros no lo llevamos a la notaría, no le hacemos autenticación, no le hacemos ningún trámite notarial. Es un documento privado, pues es un documento con la entidad que lo firma el director y las personas, y dejamos una copia para ellos y una copia para el archivo de la entidad. Perfecto. Obviamente sí debemos hacer lo mismo que se hace para una compra de un inmueble de propiedad. Hacemos una identificación clara del inmueble, dirección, manzana, lote, chip, cédula catastral. Hasta tenemos fotos, tenemos un levantamiento como de que, o sea, de qué consta ese inmueble, sí, ese inmueble, esa construcción. Dejamos todo muy bien documentado en el expediente y obviamente también en el avalúo comercial que se practica al predio, con fotos y todo para que nos quede muy claro, porque como después de que se hace el proceso de demolición, ya no voy a encontrar esa mejora que fue lo que compré. Sí debo dejar como bien identificado, y para eso pues tenemos los ingenieros catastrales para que nos dejen bien ubicadito dónde fue ese derecho que nosotros compramos. Por si llega a haber alguna nueva ocupación, tengamos cómo documentar una querella, ¿sí? Sí, ahí en ese espacio era donde quedaba el predio que adquirí. Entonces, básicamente es eso para los derechos de posesión. Ah, perfecto, doctora Aura. Voy a saltarme antes de otra pregunta. ¿Me puede precisar de cuánto tiempo es el plazo que hay para que venza el reparto? Más o menos en cuánto tiempo se pierde ese derecho para la notaría. Sí, pues la circular no dice exactamente cuánto, ¿sí? Pero nosotros tratamos de que si se envía un reparto notarial, en el transcurso de la semana nos den respuesta. ¿M? A veces digamos, cada caso es particular. A veces las familias se demoran un poquito en ir por alguna razón, ¿sí? Tratamos pues de decirles que traten de hacer sus trámites notariales rápidamente para que se les pueda hacer los pagos, porque nosotros necesitamos también hacer la ejecución de recursos y que ellos también tengan la plata para poderse trasladar a otra vivienda de reposición. La circular no dice como tal, tiene 5 días o tiene 10 días para que le contesten, no, pero sí dice que cuando no se tenga respuesta debemos informarlo para que se verifique la situación y o se pueda hacer un reparto nuevo, un reparto notarial nuevo. Claro, y sobre el criterio del tema de la urgencia, pues es importante avanzar rápido. Hay una pregunta adicional de la señora Elena Guevara y es si existe algún tipo de anotación especial para que el folio de matrícula se indique que ese predio no puede ser objeto de promesa de compraventa, por ejemplo, o se busca autenticar ante un notario, o que este no puede ser objeto de otros individuos que lleguen a buscar venderlo con posterioridad. Es decir, ¿hay alguna anotación para el folio de matrícula que nos indique que ese predio ya queda fuera del comercio? Sí, señor. Sí, señor. Precisamente nosotros hacemos oferta de compra y la ley novena del 89 en un articulito que no recuerdo ahorita exactamente cuál es, nos dice que nosotros debemos registrar la oferta de compra con el fin de sacar el bien del comercio, ¿sí? Porque claro, mientras hago todo el proceso
promesa, reparto, escrituración y llevo a registro ya, pueden pasar muchas cosas. Me pueden registrar un embargo, sí, puede pasar muchas situaciones, sí, lo pueden vender. Nosotros sacamos el bien del comercio y tenemos 5 días hábiles siguientes después de que notificamos la oferta de compra para hacer ese registro. Perfecto. Bueno, doctora Ligia, con gusto, doctora Elena. La doctora Ligia entonces quiere de pronto despedirse, no hay más preguntas, pero me hace una petición acá especial de tener un espacio acá de cierre antes de despedirnos de los compañeros de los notarios conectados. Muchas gracias, doctor. Sí, nosotros acá internamente antes de la reunión lo hablamos. Conocemos de que existe un proceso para hacer el reparto ante las notarías. Solo queremos como poner a su consideración la posibilidad de que el reparto notarial se haga como en las notarías de la zona sur, pues para facilitar la movilidad y el traslado de estas familias. Tenemos gente que está en Usme, en unos sectores que bastante alejados, y algunas veces les ha tocado notarías en el norte. Entonces, pues es como complejo para las familias y para nosotros, ¿sí? Y la otra es que... Es que, doctora. Señora. Bueno, y la otra es que estamos prestos a seguir retroalimentando este proceso, a ayudar en digamos, ese proceso de sensibilización, porque hoy contamos con sus buenas disposiciones como notarios, pero sí tenemos la posibilidad de tener un espacio en las notarías para ir y hablar con el personal que atiende a las familias, que las recibe, como sensibilizar 10 minutos en algún momento en las notarías y contarle a la gente de qué se trata esto y por qué les pedimos como una consideración especial, por lo que vuelvo y digo, para nosotros estos trámites debemos surtirlos, pero siempre vamos con el tema de que tenemos que ser muy rápidos para proteger, salvaguardar unas vidas. Entonces estamos muy prestos desde la entidad a hacer ese acompañamiento. Nosotros con los abogados hablamos, va el abogado, explica. Son 10 minutos que de pronto pueden ayudar a fortalecer esto a nivel de los notarios, pues de las notarías. Esas eran como las dos peticiones. Gracias. Bueno, yo pienso que los notarios de Bogotá estarían muy contentos que algún funcionario de ustedes los visiten y todos tendríamos disposición para recibirlo y poder tener como una preparación para estos trámites que se van a hacer en cuanto a la atención de las personas. Con relación al reparto, nosotros hemos hecho un esfuerzo grande con el programa de reparto para buscar que haya como una mayor equidad entre las notarías de Bogotá para poder que todas las notarías tengan una participación más igualitaria en todos los trámites de compra y de venta de inmuebles. Y es por esta razón que el programa no se puede modificar, es un programa que está hecho así. El programa solo selecciona las notarías y él va adjudicando las escrituras. Yo creo que debemos tratar como de mejorar la respuesta al IDIGER, estar más atentos, que ustedes nos avisen con frecuencia. Yo estaré siempre disponible como presidente de UNOVOC para poder ayudarles de manera inmediata, para que nuestra respuesta sea muy efectiva, esté bien dada y que podamos seguir con los trámites de manera eficiente para poder ayudar a toda esta población. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. A ustedes por haber estado con nosotros. Le reitero a la doctora Ligia que este video de esta conferencia va a ser publicado en el canal de YouTube de UNOVOC, es decir que trataremos de hacer la difusión también uno a uno enviando el link y que ustedes podrán acceder también y si quieren compartirlo podrán hacerlo. Ahora, el tema de las notarías creo que es súper importante, doctora Adriana, que lo hablemos y buscar una sensibilización con los notarios para abrir ese espacio en cada una de las notarías. Sí, me parece muy, muy interesante, doctora Ligia, y estoy pues disponible, como le digo, para poder colaborarle en cualquiera de los trámites.
Bueno, y quiero darle las gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Esta charla me parece muy importante porque justamente es eso, unas charlas para entender mejor los trámites que estamos llevando a cabo en las notarías para tener una mayor sensibilización sobre situaciones como esta, la situación de alto riesgo en zonas de Bogotá. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche, doctor Alan. Muchas gracias. Igualmente, una feliz noche, doctora Ligia y doctora Aura, Y doctor Alejandro. En Unovoc estamos con las puertas abiertas y prestos a colaborar en lo que ustedes necesiten. Bueno, muchas gracias. Que estén muy Gracias bien, por la que invitación. descansen. Gracias. Gracias.